Hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe de Tovshin Lamed Beis. Esto fue dicho en 1972 en un Shabbos, justamente de la parsha de esta semana, Parshas Vayechi. En la parsha de esta semana es una parsha cortita, pero muy, digamos, con muchísimo contenido. Nosotros nos vamos a enfocar en una historia, un punto de la parsha, y a partir de este punto de la parsha vamos a poder entender un poquitito cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra misión de Avodas Hashem, el servicio a Dios, pero esto hacia el final de la sige. Y en esta sige surgen varias cosas. No es que este sea la fuente de donde surge, pero varios puntos. Uno de los puntos que a mí me parecen interesantes para saber que existe una cosa así, el Rebbe va a traer una historia que contó el Rebbe anterior y va a desmenuzar la historia parte a parte, pedacito por pedacito. En general, uno cuenta una historia, ¿qué? Una historia, mirá, un maíz lindo, una historia del rabino que fue, que vino, que hizo, que sacó, que puso, etcétera, etcétera. Pero cuando un Rebbe cuenta una historia, cada detalle de la historia es fundamental y encierra en sí enseñanzas en el servicio a Dios, en nuestra conexión con Dios, etcétera. Cada detalle de la historia. No hay cosas de más. No hay cosas que, bueno, qué sé yo, dijo así por decir así. No. Es parte de la historia, es fundamental en la historia. Entonces, esto es un asunto interesante para ver cómo el Rebbe desmenuza, pedacito por pedacito, una historia del Rebbe anterior, que el Rebbe anterior contó, que en realidad es de otro Rebbe, pero ya vamos a ver. Eso es punto número uno. Y otro punto interesante que se toca en la parsha de esta semana, es al respecto, en esta sija del Rebbe, quiero decir, es al respecto de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Cuál es la definición de Hoishech? Hoishech es oscuridad. La oscuridad es algo por sí mismo, es una cosa que existe, una cosa oscura que hay que trabajarla, o la oscuridad es solamente la ausencia de luz. ¿Cuál es la definición de oscuridad? Y vamos a ver, el Rebbe va a traer del pensamiento hasídico, de vuelta, no es que esta charla del Rebbe sea la fuente de donde surgen estas ideas, no, el Rebbe simplemente utiliza ideas que están en otros lugares y los expresa en esta sige, en esta charla. El Rebbe nos va a mostrar que esto es otra de las cosas fantásticas del judaísmo, que ambas perspectivas sobre la oscuridad son verdad, y a la vez, ambas perspectivas. Por un lado es una cosa por sí misma, y por el otro lado es simplemente la ausencia de luz, no tiene existencia propia. Vamos a ver. Primero, vamos a la historia del Rebbe anterior. El Rebbe anterior contó una historia del Tzemach Tzedek, del tercer Rebbe de Chabad, que cuando el Tzemach Tzedek era un niño y estudió en la escuela, el principio de la parsha de esta semana, Parshas Vayechi. Vayechi, vivió Jacob en la tierra de Mitzrayim 17 años. Así dice la parsha de esta semana. Los últimos años de Jacob él los vive en la tierra de Mitzrayim, Eretz Mitzrayim, con Yosef y con sus otros hijos, etcétera. Digamos, los mejores buenos años, los últimos mejores buenos años de la vida de Jacob. Y cuando el Melamed, el maestro, le enseñó al Tzemach Tzedek, siendo un niño, este Rebbe, que después iba a ser un Rebbe, siendo un niño en la escuela, el maestro le tradujo el versículo de acuerdo a la explicación del Baal HaTurim, que me llevaría enorme tiempo explicar quién era el Baal HaTurim. Un gran sabio, vivió en Alemania, en España, año 1300 aproximadamente. El Baal HaTurim explicó que los 17 años, los mejores 17 años de la vida de Jacob, subrayo la palabra mejores, lo mejor de su vida, los vivió en Mitzrayim, en Egipto. Esto es lo que le enseñó el Melamed, el maestro, al Tzemach Tzedek, al niño este que después iba a ser un Rebbe. La palabra 17, el número 17 es el número que suma las letras de la palabra Toiv. Toiv es bueno, Tes, Vav, la Tes es 9, Vav es 6, Beis es 2. 17 mejores años, Toiv, los mejores años de la vida de Jacob en la tierra de Mitzrayim. Esto es lo que le enseñó el Melamed. Cuando el Tzemach Tzedek, que el niño este volvió a su casa del Heider, de la escuela, y le preguntó a su abuelo, al Alter Rebbe, que fundó el movimiento Chabad, le preguntó la siguiente cuestión: ¿cómo puede ser que Jacob, nuestro patriarca, el más elevado de todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob es el más elevado, el más selecto, etcétera, ¿cómo puede ser que sus mejores 17 años, que vivió en toda su vida, los vivió en Mitzrayim, en Egipto? Egipto, nuestros sabios cuentan que era el lugar más pervertido de toda la tierra. ¿Cómo puede ser
que Jacob vivió sus mejores 17 años en la tierra de Egipto? Esto es lo que preguntó el Tzemach Tzedek. El niño a su abuelo, y el abuelo le contestó, el Alter Rebbe dijo así, está escrito en la parsha pasada, en Parshas Vayigash, está escrito, a Yehuda, Jacob lo envió frente a él, o sea, antes que todos los otros hermanos, antes de que desciendan a la tierra de Mitzrayim, Jacob envió a Yehuda hacia Yosef, hacia Mitzrayim, Lehoireis lefanav Goishen. La traducción literal es para observar cómo era la tierra de Goshen, donde se iba a asentar, en el norte de Egipto, donde se iba a asentar el pueblo de Israel. Esto es lo que dice literalmente la Toira. Yehuda fue a observar cómo era la tierra de Goshen. Y el Midrash dice, y está traído en el comentario de Rashi, dice Rabbi Nehemia, ¿para qué fue Yehuda a Goshen? Para preparar una casa de estudios, una yeshiva. Yehuda fundó una yeshiva en Goshen, de manera tal que ahí haya Toira. No estaban preocupados por las casas, qué va a pasar con las vacas. No. ¿Hay Toira o no hay Toira en Mitzrayim? Entonces el Alter Rebbe explicó que haya, de manera tal que haya Toira en Mitzrayim, en Egipto, y que los Shvatim, las tribus, es decir, los hermanos de Yosef, los nietos, etc., todas las tribus, se esfuercen en el estudio de Toira. Esto es lo que explicó el Alter Rebbe. Continúa la frase del Alter Rebbe. Es decir, Lehoiris lefanov Goishna, Yehuda fue a ver cómo era la tierra de Goshen, es decir, Lehoiris, Hoirá significa enseñanza. Por eso la misma palabra, Lehoiris quiere decir ver, o puede querer decir enseñar. Yehuda armó toda una casa de estudios en Goshen. ¿Para qué hizo esto? Cuando estudias Toira, te acercás a Dios, bendito sea. Y esto fue Vayehi, incluso en Mitzrayim. Por eso Jacob vivió incluso en Mitzrayim, o sea, estudiar Toira, estar cerca de Hashem, esto es vida. Entonces, ¿cuál fue la respuesta simple del Alter Rebbe? Jacob tenía Toira en Mitzrayim, en Egipto, porque Yehuda fundó unas casas de estudio de Toira, y por eso los mejores años de su vida fueron en Mitzrayim. Esto es lo que le dijo el abuelo al nieto, historia terminada, punto. Como yo dije antes, cada detalle de las historias de los Rebbeim son fundamentales y contienen enseñanza en el servicio a Dios, Lo mismo ocurre en nuestro caso. La pregunta del Tzemach Tzedek, a pesar de que era una pregunta de un niño, pero era un niño que en el futuro iba a ser un Rebbe, y es sabido que desde niños los Rebbeim eran gente extremadamente especial. Entonces tenemos que entender la pregunta, ahora vamos a ver cuál es el problema, pero tenemos que entender la pregunta del Tzemach Tzedek por un lado. Y otro punto más, la explicación del Alter Rebbe hacia el Tzemach Tzedek, que evidentemente tiene que ser comprensible incluso para aquellos que son pequeños. Si el Alter Rebbe le explicó esto a su nieto cuando era un niño, quiere decir que el niño lo podía entender, a pesar de que era el Tzemach Tzedek, no era un niño cualquiera. Y más aún, la idea de lo que plantea el Rebbe es, nosotros, cada uno de nosotros somos niños en el servicio a Dios. Somos niños en conocimientos de Toira. Entonces el Alter Rebbe explicó esta respuesta. Para un niño, es para nosotros. Seguro que tiene que tener alguna enseñanza específica para nosotros. Cuando uno observa las cosas en forma superficial, hay varios detalles de esta cuestión, de toda esta historia que no se entienden. Punto número 1, la explicación del Alter Rebbe aparentemente no es una buena respuesta para la pregunta. La pregunta fue, ¿por qué los mejores años de Jacob fueron en Mitzrayim, fueron en Egipto? Los últimos 17 años fueron los mejores, ahí está el énfasis, de su vida. Y esa fue la pregunta. Y la respuesta del Alter Rebbe fue, mirá, en Egipto también se puede estudiar Toira. Egipto es un desastre. En la época era la perversión más grande de la tierra. Ahí también estudiaban Toira, ok, también podían estudiar. Pero ¿cómo esto explica que en Egipto fueron los mejores años de Jacob? No, simplemente él vivió ahí también. ¿Pero quién te dijo que fueron los mejores? La respuesta no es una respuesta para la pregunta. Este es el primer problema de la historia. Segundo problema de la historia. Por cuanto el Tzemach Tzedek era un niño y tuvo que escuchar de su maestro una explicación en la escuela, en el Heider. ¿Qué quiere decir Vayehi? Que vivió Jacob, etc. Y el maestro eligió por alguna razón explicarle, de acuerdo a cómo traduce el Baal HaTurim, un comentario en la Toira. ¿Por qué el Alter Rebbe trae como respuesta lo que dicen nuestros sabios de un Midrash? Así dice el Alter Rebbe. Esto está escrito en el Midrash y lo trae Rashi en su comentario a la Toira. Esas fueron las palabras del Alter Rebbe. ¿Por qué el Alter Rebbe no dice directamente, mira, esto lo dijo Rashi? Y ya está.
el Tzemach Tzedek era un niño y los niños no estudian Midrash. ¿Qué sabía el Tzemach Tzedek sobre el Midrash? Y el Alter Rebbe está como dando información innecesaria. ¿Qué es el Midrash? ¿De qué se trata esto? ¿Quiénes son nuestros sabios? El Midrash, que lo dice Rashi, lo cita Rashi, el Alter Rebbe le dio toda una respuesta larga, compleja. ¿Qué quiso decir el Alter Rebbe con esto? Responder la pregunta y ya está. ¿Qué agregás diciendo que esto está en el Midrash? Esa fue la segunda pregunta. Tercera pregunta que plantea el Rebbe sobre la historia. En el comentario de Rashi, efectivamente está traído este Midrash. Y Rashi cita las siguientes palabras del Midrash. Que Yehuda fue a Egipto antes que sus hermanos para preparar una casa de estudio de manera tal que ahí haya enseñanza de Toira. Esto es lo que dice el Midrash. Ahí hay enseñanza de Toira. Perfecto. Sin embargo, esto es lo que dice Rashi, perdón. Esto es lo que dice Rashi en su comentario. El Midrash agrega información. Hay otra información adicional. El Midrash dice, y esto lo dice el Alter Rebbe, que las Shvatim, las tribus, es decir, los hijos de Jacob, los nietos de Jacob, se esfuercen en el estudio de Toira. Quiere decir, para entender la cuestión, Rashi cita el Midrash y deja alguna parte de las informaciones afuera. Rashi dice, bueno, tiene que haber una casa de estudio. El Midrash además dice, de manera tal que los hijos de Jacob, los nietos de Jacob, estudien Toira. Tenemos que entender, si la intención del Alter Rebbe era explicarle a su nieto, al Tzemach Tzedek, cómo los mejores años de la vida de Jacob los vivió en Egipto, ¿qué importa que los hijos y nietos de Jacob estudiaban Toira en Egipto? Te estoy preguntando sobre Jacob. ¿Cómo puede ser que Jacob vivió 17 años excelentes en Egipto? Ah, porque los hijos estudiaban Toira. No. ¿Y Jacob? ¿Qué pasa con él? Estas son las tres preguntas que plantea el Rebbe sobre esta historia. Vamos a entender esto cuando entendamos un poquito mejor la pregunta del Tzemach Tzedek. No la interpretamos como corresponde. Aparentemente, todo el asunto la pregunta no tiene lugar, no tiene sentido la pregunta. Todo este asunto de que los mejores años de la vida de Jacob fueron justamente sus últimos 17 años de vida, que los vivió en Egipto junto con Yosef. ¿Qué es lo que los hicieron los mejores 17 años? Justamente que estaba con Yosef y con sus hijos. Porque se entiende que la simja, la alegría de Jacob, que fue, como dice la pregunta del Tzemach Tzedek, la alegría de Jacob, que era el patriarca más elevado, más profundo, más selecto, etc., era que vio a Yosef, y no era un Yosef cualquiera. Además de ser el virrey de Egipto, era su hijo. Es decir, se comportaba como un yehudí. Esta era la alegría más grande que Jacob podía tener. Y después vivir sus últimos años junto con Yosef, viéndolo a Yosef, sabiendo su fidelidad a la Toira, a las mitzvahs, etc. Esta era la alegría de Jacob. Por eso fueron sus mejores años en Egipto. Porque ahí vivió con Yosef. El Rebbe tiene una explicación de toda la cuestión que trae Rashi en la Toira también, cómo se dio cuenta Jacob que Yosef todavía era fiel a la Toira y las mitzvahs. Bekitzur, muy en resumen, Yosef estudiaba con Jacob antes de que sea vendido, etc. Cuando Yosef le informa a Jacob que todavía estaba vivo, le envió una señal. Y la señal que le envió fue, esto es lo último que estudiamos. No me olvidé ni una pizca de lo que estudiamos. Y no solamente esto, me acuerdo perfecto dónde interrumpimos, dónde terminamos. Y ahí Jacob dijo, mi hijo Yosef está vivo. Porque, entre paréntesis, ok, podés estar vivo físicamente hablando, pero Berruchnius, espiritualmente hablando, estás vivo también. Y Yosef estaba vivo. Y esta era la increíble alegría de Jacob. Esto es lo que generó que Jacob viva los mejores años de su vida. De aquí se entiende que justamente en Mitzrayim, donde Jacob pudo ver a Yosef, y ver a Yosef vivo en todo sentido, físicamente hablando, espiritualmente hablando, ahí, en la perversión más grande de la tierra, Jacob tenía la alegría más grande. Es enorme. ¿Por qué? Porque en un lugar tan terrible, Yosef continuó siendo fiel a Toira Mitzvahs, no se olvidó absolutamente de nada. Y esta frase que el Rebbe cita va a ser lo que abre, digamos, la puerta a todo el resto de la sige, y lo principal, en mi humilde opinión, de lo que el Rebbe quiere explicar. Hay una frase famosa en Hasides, en el pensamiento hasídico, que Israel ha'oir min ha'choshech, mitoich ha'choshech.
la virtud de la luz de dentro de la oscuridad. Esta es la frase hasídica. La luz, que ves la virtud que esa luz tiene, ¿cómo la ves? De dentro de la oscuridad. Perfecto, esto es una frase, que es tipo una frase armada, qué lindo, donde está oscuro te das cuenta que la luz es importante. Pero esta frase la vamos a desmenuzar y la vamos a tratar de entender de dos maneras diferentes, como yo dije en la introducción. De vuelta, la pregunta del Tzemach Tzedek fue, ¿cómo puede ser que los mejores 17 años de su vida, los últimos, los vivió en Mitzrayim y fueron los mejores? Aparentemente no se entiende, porque estuvo con Yosef, ¿cuál es la duda? Y vio que Yosef estaba vivo, espiritualmente hablando, y entonces obvio que estaba feliz Jacob. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema que sus mejores 17 años fueron los últimos de su vida? Aparentemente no hay ningún problema. Y la explicación es así. La palabra Mitzrayim, que en hebreo quiere decir Egipto, la palabra Mitzrayim está relacionada directamente con la palabra Metzarim. Metzar significa límite, opresión, apretado, presionado. Como dice el Salmo, Mina Meitzar Karasi Yudkei Ananiva Merhov Yudkei. Desde la opresión te llamo, Dios, respondeme en la amplitud. Meitzar es opresión, límites. Mitzrayim, lo que representaba espiritualmente hablando la tierra de Mitzrayim, ¿por qué se llama Mitzrayim con la palabra Meitzar, opresión? Era un lugar que no daba, era un espacio, digamos, que no daba lugar a la revelación de Dios en forma infinita. Era un lugar que expresaba a Dios en forma de Meitzar, opresión. De hecho, el Rebbe no lo trae acá, pero más adelante, en la Torah, en Parshas Shmois, cuando Moishe va a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, etc., le dice a Paroi, al rey de Egipto, que es una discusión entre nuestros sabios, era el mismo de Yosef, fuera otro, sea como fuere, le dice a Paroi, Dios me dijo que tengo que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Paroi que le contesta, Lo yodaitis Hashem, yo no conozco a Dios. ¿Quién es ese? No lo conozco, ¿de dónde salió? Y no voy a enviar al pueblo de Israel tampoco. Cuando uno es preciso ver los nombres exactos de Dios que se utilizan en los versículos, Para utiliza el nombre inefable de Dios, de 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, el nombre que expresa la infinitud de Dios. Esto es lo que Para dice, esto yo no sé de lo que me estás hablando. ¿De un Dios infinito? ¿Un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente? Esto no sé de lo que me estás hablando, dice Para. No existe eso. Pero un Dios limitado a la naturaleza, esto sí, sé lo que es. La naturaleza la conozco muy bien, decía Para. Sé perfecto cómo se usa, de qué se trata, etc. Entonces, Mitzrayim, ¿qué representa? La falta de expresión y revelación de Dios como infinito. Como infinito. Esto es Mitzrayim. Esta es la perversión más grande de la tierra, que da lugar, por cuanto no está Dios revelado en ese lugar, da lugar a perversión, a pecados. Es decir, el asunto de Dios está oculto en Mitzrayim. Esto es lo que representa espiritualmente hablando Mitzrayim. Cada uno de nosotros vivimos en Mitzrayim, en Egipto. ¿Cuál es el objetivo del servicio a Dios de la persona? Salirse de Mitzrayim, salirse de los límites, es decir, sentir la luz divina infinita en la vida de cada uno de nosotros. Para servir a Dios sin límites. Es decir, que cada aspecto de la vida de cada uno de nosotros esté directamente bañado, imbuido, lleno de Kedusha, de santidad, sin límites. No es que uno diga, bueno, yo tengo mi vida personal, en este mundito Dios no sabe nada de esto es mi asunto, yo hago lo que se me canta acá y después, bueno, tengo que ir a la sinagoga, hay que ponerse el feeling, pero ¿sabes qué? Entre las 2 y las 3 de la tarde no me hinches, no me molestes, voy a comer cualquier cosa, voy a hacer cualquier cosa, voy a decir cualquier cosa, esto es mi asunto, es mi vida, esto no lo entrego a Dios. Entonces tu servicio a Dios es limitado, está oprimido, comprimido, limitado. Cuando uno entrega absolutamente todos los asuntos de su vida a Dios, no hay un momento en el cual uno no está sirviendo a Dios, entonces uno está sirviendo a Dios de forma infinita, ilimitada. Bien, esto es lo que representa Mitzrayim, y esto es lo que representa Yetzias Mitzrayim, salir de Mitzrayim, salirse del Egipto personal, digamos. Y esta es justamente la pregunta del Tzemach Tzedek al Alter Rebbe. 2 puntos. Antes preguntamos, ¿qué pregunta está preguntando? Obvio, Jacob estaba feliz porque estaba con Yosef y Yosef estaba vivo. Por eso fueron los mejores años. No, esa no era la pregunta. El Tzemach Tzedek preguntó así: ¿es verdad que en los últimos 17 años de la vida de Jacob estaba con simja, con alegría, con placer espiritual y en un nivel espiritual extremadamente elevado?
que nunca había llegado a este nivel. Estaba tranquilo, estaba con Yosef, todos sus hijos, no había ningún problema. Pero por el otro lado, el descenso en Mitzrayim, el hecho de que Jacob tuvo que bajar a Mitzrayim, a Egipto, y Mitzrayim representa límites, perversión de la tierra, esto genera un ocultamiento, por lo menos algún tipo de límite, en la plenitud del servicio a Dios. Que ya dijimos, el servicio a Dios es salirse de esos límites. Y Jacob se metió en Mitzrayim. Jacob bajó, de hecho es interesante, Eretz Israel está en el norte y Egipto está en el sur. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es al revés? Porque significa que hay un descenso espiritual. El descenso material, físico, representa un descenso espiritual. Jacob salió de la tierra de Israel, bajó hacia Mitzrayim, hacia Egipto. Esto significa que se introdujo en límites, en opresión. Dijimos entonces que Jacob bajó a Mitzrayim, bajó a Egipto, y el hecho de bajar a Egipto espiritualmente representa un descenso. Por cuanto Egipto es opresión, está oculta la presencia de Dios. Entonces, de vuelta, Jacob estaba en Eretz Israel, y por lo menos la presencia de Dios está revelada. Bajó a Egipto, la presencia de Dios está oculta, y por eso, ¿cómo puede ser, preguntó el Tzemach Tzedek, que los mejores años de la vida de Jacob fueron en un lugar en donde la presencia de Dios está oculta? Esto es lo que no entendía. Es verdad, está bueno estar con Yosef, está bueno estar con tus hermanos, con tus hijos, con todos los hermanos de Yosef, está todo muy lindo. Pero no está revelada la presencia de Dios en Mitzrayim. Esto es lo que representa Mitzrayim. Entonces, ¿cómo podés llamar a eso, a ese tiempo, los mejores años de Jacob? Y sobre esto viene la respuesta del Alter Rebbe. El Alter Rebbe dijo que Jacob preparó, antes de bajar a Egipto, una casa de estudio. Y a través de la casa de estudio en Mitzrayim, también se puede vivir en forma de Vayejí, de vitalidad, ganas, entusiasmo, incluso en Mitzrayim. ¿Por qué? Porque tenían Toira. A través del estudio de Toira la persona se eleva por sobre todas las limitaciones. Es verdad, vivía en Egipto, que representa limitaciones, pero el estudio de Toira eleva a la persona, lo hace salirse de todas esas limitaciones en forma de Vayejí, vivir verdadera vida. Esto es lo que respondió el Alter Rebbe. Explica el Rebbe sobre esta respuesta. ¿Por qué es que la Toira te permite salirte de todas las limitaciones que te puede imponer el medio, tanto de afuera para adentro, o sea, el medio donde vivís, como interiormente? Salirse de todas tus limitaciones. ¿Por qué justamente a través del estudio de Toira? La razón de esto es porque la Toira está enraizada en la esencia de Dios. Y por lo tanto, así como la esencia de Dios trasciende todo tipo de límites, arriba, abajo, adelante, no importa, es todo igual. De la misma manera, la Toira, cuando la Toira se proyecta aquí abajo, en todo lugar en donde la persona inyecta, por así decir, Toira, todo lo que la persona hace en su vida, bañado por la Toira, esto está totalmente por encima de todo tipo de límites. Todo tipo de límites. La persona vive en forma de Bli Gvul, infinito. En términos del servicio a Dios, por lo menos. Y por eso la Toira tiene ese esfuerzo, el estudio tiene esa fuerza, el estudio tiene esa fuerza. Y cuando la persona se esfuerza en el estudio de Toira, se apega a la Toira, a través de esto se apega a Dios de una forma maravillosa, increíble, se vuelve uno con Dios, literalmente, y trasciende todo tipo de límites y opresiones y ocultamientos de la presencia de Dios en este mundo. En lo que tiene que ver con el servicio a Dios, por supuesto, y por lo tanto, por cuanto Jacob envió primero a Yehuda para que prepare una casa de estudio, y ahí estudiaban Toira, entonces bajar a Egipto no fue un descenso en el servicio a Dios de Jacob. Para nada. Porque Jacob no estaba bajo las limitaciones que Egipto, Mitzrayim, representa. Para Jacob no fue un descenso. Ahora bien, todo esto es muy lindo. Jacob vivió en Mitzrayim, en Egipto. Para él no fue un descenso, porque incluso estando en Egipto tenía Toira, la Toira te eleva, etc. Todo muy bien. Pero hay un punto más que no se entiende. ¿Por qué decimos que estos fueron los mejores años de Jacob? Que fueron años, años buenos, Toif, 17 años, la palabra Toif suma 17, fueron buenos años, muy lindo. Pero ¿por qué los mejores años? Y acá es donde el Rebbe
explica esta cuestión de la oscuridad. Volvemos a la pregunta inicial que yo hice en la introducción. ¿Qué es la oscuridad? ¿La oscuridad es ausencia de luz? ¿O la oscuridad es una cosa que se opone, por así decirlo, a la luz? Para entender esto, para entender cómo fueron los mejores años de Jacob en Mitzrayim, el Alter Rebbe, en su respuesta a su nieto cuando era un niño, cita el Midrash. De vuelta, Rashi decía solamente que Jacob envió a Yehuda para hacer una casa de estudio. Punto. El Midrash, de donde Rashi sacó su explicación, agrega un bit, un punto más de información. ¿Cuál es el punto más de información? ¿Para qué armó Yehuda una yeshiva, una casa de estudio en Mitzrayim? Para que los shvatim, para que las tribus, o sea, sus hermanos, sus nietos, etc., y quiero decir, los hermanos de Yosef, los hijos de los hermanos de Yosef, los nietos de Jacob, estudien Torah y se esfuercen en el estudio de Torah. Esa información está en el Midrash y no está en el comentario de Rashi. Por alguna razón Rashi la dejó afuera. Pero cuando el Alter Rebbe le explicó al Tzemach Tzedek, de vuelta, subrayo, los mejores años de Jacob fueron en Egipto, el Alter Rebbe ve necesario agregar esta información que dice el Midrash. Que los hijos de Jacob, los nietos de Jacob, estudiaban Torah. Y la explicación es así. En el mismo versículo, y este mismo asunto de Vayehi, de Jacob, Mitzrayim, todo esto que explicamos, el Tzemach Tzedek, cuando ya era un Rebbe, ya era adulto, por así decir, ya fue Rebbe, también dijo un discurso, muchos discursos hasídicos. Y en uno de esos discursos hasídicos, el Tzemach Tzedek dice así: los 17 años que Jacob vivió en Egipto fueron los mejores. Toiv, de vuelta, la palabra Toiv, que es bueno, suma 17. ¿Por qué? El Tzemach Tzedek, de adulto, explicó así: porque esos 17 años en Egipto, Jacob pudo tener Isren Ha'oir Nimshach Minach Choshech, la virtud de la luz que se proyecta de la oscuridad. Es decir, a través de bajar a Egipto, todo lo que viene ahora es una explicación de esto, así que paciencia. A través de bajar a Egipto, Jacob obtuvo algo que de otra forma hubiese sido imposible. Solamente en Egipto lo podía tener. Y de hecho, peor aún, Egipto era el peor lugar de la tierra. Era el lugar más perverso de la tierra. Solamente ahí Jacob podía tener la elevación más profunda de toda su vida. Por eso, sus mejores 17 años fueron en ese lugar, justamente. Porque de ahí extrajo algo que era imposible sacarlo de otro lugar. ¿Qué es lo que extrajo ahí? De vuelta, la virtud de la luz de adentro de la oscuridad. Ahora bien, ¿qué es esta frase? Para entender esta frase hay dos formas de entenderla. La virtud de la luz de dentro de la oscuridad. Dos formas de entender esta frase. Forma número uno: el lugar de la oscuridad es iluminado por la luz. Si hay un cuarto, una habitación que está oscura, yo prendo la luz y ahora está iluminada la habitación. Cuanto más oscuro está ese lugar, tanto más se ve y se siente la virtud de la luz y la fuerza infinita que tiene la luz de afectar y de actuar contra la oscuridad. Un lugar que está muy oscuro, se ve y se reconoce más y más la virtud de la luz. Esta es una forma de entender la virtud de la luz por sobre la oscuridad, de dentro de la oscuridad. El lugar queda iluminado. ¿Pero qué es la luz? La luz no, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad no es más que falta de luz. Cuando aparece la luz, ok, ahí está, ahí hay una virtud. Ahí nos damos cuenta de lo bueno que es la luz porque ilumina la oscuridad. Perfecto. Esto es un lugar, una forma de verlo. Otra forma de verlo es que la oscuridad misma es una cosa, la oscuridad, y esa oscuridad misma queda iluminada y se transforma en luz. Y a través de esto hay una virtud, un crecimiento en la luz. La luz misma, hay una virtud y crecimiento, una elevación en la luz misma por cuanto iluminó una cosa que se llama oscuridad. En la luz misma de repente hay algo que antes no había, por cuanto la luz se ocupó de iluminar la oscuridad. Y la diferencia que hay entre estas dos explicaciones es la siguiente. De acuerdo a la primera explicación de la virtud de la luz por sobre la oscuridad, es que en realidad en la luz misma
la luz, cuando ilumina la oscuridad, no es que la oscuridad es una cosa, sino que la oscuridad es solamente la ausencia de luz. No existe la oscuridad. Por cuanto la luz es algo infinito, automáticamente ilumina en cualquier lugar en donde se encuentra. Entonces, de entrada, no es que la luz tiene que pelear contra una cosa que se llama oscuridad. No, sino que la virtud de la luz que surge de la oscuridad es que el lugar que está oscuro se ilumina. Antes el lugar estaba oscuro, ahora el lugar está iluminado. ¿Cómo te das cuenta entonces que hay algo bueno en la luz? Porque hay un lugar que está iluminado. De vuelta, tenés luz, oscuridad, lugar. ¿Dónde ves la virtud de la luz? Cuando esa luz ilumina un lugar que está oscuro. Entonces, ¿dónde ves esa virtud? ¿Dónde la reconoces? En el lugar, no en la luz. El lugar está iluminado ahora. Antes estaba oscuro. Y otro punto más. ¿Quién es el que reconoce esa virtud? ¿Quién la siente esa virtud? El tipo que está mirando, el tipo que está parado en ese cuarto oscuro. Volviendo al ejemplo que yo di antes. Tenés un cuarto que está oscuro. Hay una persona que está sentada en ese cuarto oscuro. Y la persona dice, no veo nada, está muy oscuro acá. Viene alguien y prende una luz, una vela, una linterna, lo que sea. Entonces ahora de repente en el lugar vemos que hay luz. ¡Wow! ¡Qué bueno que es la luz! Porque ahora puedo ver el lugar. ¿Qué está pasando ahí? El lugar se iluminó y yo puedo ver, puedo percibirlo. Esto es lo bueno de la luz, que yo lo puedo percibir, ahora puedo ver el lugar, etc. El lugar está iluminado. Esa es la primera explicación. De vuelta, la oscuridad no es algo concreto. La oscuridad es solamente falta de luz. La segunda explicación es que la virtud de la luz se proyecta de la oscuridad misma. Hay una cosa que se llama Hoishech, oscuridad, Metzius, una existencia de oscuridad, y la luz lo que hace es transformar esa cosa que se llama oscuridad en luz. Y a través de que la luz transforma otra cosa, trabaja con una cosa que se llama oscuridad, la luz misma crece y se fortalece. Esta es la virtud que surge de la oscuridad. Por cuanto la luz trabajó con la oscuridad, ahora la luz es más poderosa que lo que era antes. Y de acuerdo a esto vamos a entender nuestro versículo, nuestra parsha. ¿Por qué Jacob fue Vayejí? Vivió Jacob los mejores años de su vida en Mitzrayim, justamente, en Egipto. Porque cuando Jacob bajó a Mitzrayim, recibió algo que en ningún otro lugar de la tierra lo podía obtener. Esta virtud, en un crecimiento en Jacob, propiamente dicho, por cuanto bajó a un lugar tan oscuro y pudo iluminar un lugar tan oscuro como Mitzrayim, que era la perversión de la tierra, el peor lugar, etc. Ahí Jacob vivió. Ahí Jacob estudiaba Toira, iluminó el lugar. No que estando en Mitzrayim, en un lugar oscuro, entonces ahí otros podían ver que Jacob estaba vivo también, como dijimos anteriormente, la primera explicación de la oscuridad y la luz. No, sino que la explicación correcta de la vida de Jacob en Mitzrayim es que Jacob transformó la oscuridad de Mitzrayim, algo que se oponía a una cosa, en hebreo se dice Metzius, una cosa que es oscuridad, Jacob lo transformó a luz y esto lo hizo crecer a Jacob. Ahora vamos a entender un poco mejor la explicación del Alter Rebbe. De acuerdo a todo esto podemos decir que el Alter Rebbe fue muy preciso en su respuesta citando el Midrash. Cuando el Alter Rebbe cita el Midrash, de vuelta, la diferencia que hay entre lo que dice Rashi y lo que dice el Midrash es que Rashi dice que simplemente había una casa de estudio para estudiar Toira. Y el Midrash agrega que los hijos y nietos de Jacob estudiaban Toira en Mitzrayim. Y esto es lo que el Alter Rebbe cita como respuesta a su nieto, el Tzemach Tzedek, que es la idea de Isrena o Hermina Hoishech, esta virtud en la luz que se proyecta de la oscuridad. ¿Qué es lo que quiso decir el Alter Rebbe? Esta es la explicación del Rebbe. Los patriarcas, Abraham, Yitzhak, Jacob, esto es algo un poco técnico, pero no me voy a detener mucho en el tecnicismo, se va a entender la idea, aunque no entendamos todas las cuestiones técnicas. Los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, estaban en un nivel espiritual que se llama Atzilus. Atzilus es un mundo espiritual donde la presencia de Dios está revelada, sea lo que fuera que quiere decir. Eso era Jacob, un nivel espiritual muy elevado. Pero los hijos de Jacob ya estaban en un nivel espiritual inferior. Eran hijos de Jacob, no era Jacob. Y eran Shvatim, tribus. Shevet, que significa bastón también,
y significa una estrella que tiene como una cola, las estrellas fugaces que se ven en la noche volando, y tiene como una cola atrás. Esa es la palabra Shevet. Es decir, son algo que se proyecta, que baja más bajo que Yaakov. Entonces, si Yaakov es Atzilus, el mundo superior, el más elevado, que sé cuánto, los hijos de Yaakov son Bria, Yetzira y Asía, los mundos más bajos. Más allá de lo que significan cada una de estas palabras, no importa. Más bajo, un nivel más bajo que Yaakov. Yaakov es un nivel elevado y los hijos de Yaakov son un nivel más bajo. Más limitado. En el mundo en donde vivía Yaakov, es decir, en el nivel espiritual de Yaakov, vivía en este mundo, en la tierra obviamente, pero el nivel espiritual de Yaakov, la presencia de Dios es infinita, está revelada, lo sentía y lo veía. En el mundo, en el nivel espiritual donde vivían las tribus, los hijos de Yaakov, ahí la presencia de Dios ya no está tan revelada, ya está más limitada. Y por eso el Alter Rebbe trae la respuesta a su hijo, que ¿por qué Yehuda prepara una casa de estudio? Para que los hijos de Yaakov, estos que son más bajos y más inferiores en el servicio a Dios, ellos se esfuercen en el estudio de Torah. Porque por cuanto los hijos de Jacob son un nivel espiritual más bajo y viven en un lugar donde la presencia de Dios está oculta y hay oscuridad, a través de ese estudio de Torah en Mitzrayim, en Egipto, ellos lograron iluminar la oscuridad misma de Egipto. Que frente a ellos, esa oscuridad es real, concreta. La presencia de Dios está limitada, oculta. Y a través de que transformaron con el estudio de Torah esa oscuridad en luz, ellos mismos, cada uno de los hijos de Jacob, tuvieron una elevación espiritual. Entonces, ¿qué está contestando? No terminamos igual la explicación, pero para ir entendiendo un poco lo que está diciendo el Rebbe. ¿La oscuridad es algo concreto o es simplemente la falta de luz? En el nivel espiritual de Jacob, la oscuridad no es más que la falta de luz. Pero en el nivel espiritual donde estaban los hijos de Jacob, la oscuridad es una cosa concreta. Es real. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Alter Rebbe a su nieto? Los mejores años de Jacob, ¿dónde fueron? En Egipto. ¿Por qué? Porque en ese lugar Jacob vio que toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, etc., a través del estudio de Torah se podían elevar por sobre la oscuridad de Mitzrayim. Transformar esa cosa oscura en luz. Y esto genera una virtud muy grande. Y a pesar de que esa virtud muy grande no era en Jacob propiamente dicho, sino que en los hijos de Jacob, que ellos, a través del estudio de Torah, podían lidiar con el mundo oscuro que vivían, etc. Y entre paréntesis, obviamente, nosotros estamos por debajo incluso de los hijos de Jacob, en el nivel espiritual. A pesar de que esta virtud no era para Jacob, propiamente dicho, porque para él no existía oscuridad. Para él la oscuridad no es más que falta de luz. En cuanto él llegaba a un lugar, se iluminaba todo. Era todo más sencillo para él. Todo muy simple para él. Aún así, a través de que Jacob preparó una casa de estudio en Mitzrayim, de manera tal que sus hijos y sus nietos, etc., ellos estudien Torah, esto hizo que Jacob mismo tenga una elevación. Justamente en Mitzrayim, justamente en Egipto. Una elevación que viene justamente a través de la oscuridad. Similar a lo que es sabido, que cuando nosotros cumplimos una mitzvah acá abajo en este mundo, agregamos energía divina en el mundo de Atzilus. Entonces, a través de que los hijos de Jacob, en Mitzrayim, en Egipto, ellos estudiaban Torah y esto les permitía elevarse por sobre la oscuridad y transformar la oscuridad de Mitzrayim en luz, esto generó elevación espiritual en Jacob. Y de acuerdo a esto vamos a entender otro asunto más. Cuando el Alter Rebbe explicó este asunto a su nieto, el Tzemach Tzedek, que, de vuelta, la virtud de Jacob en Mitzrayim era poder hacer que sus hijos estudien Torah, y esto genera una elevación en Jacob. El Alter Rebbe no dijo esto. El Alter Rebbe no dijo estas palabras. Aludió solamente a estas palabras. No las dijo claramente. ¿Por qué así? Porque en realidad el Seider, el orden, es que el orden en que uno tiene que enfocarse en el servicio a Dios es un orden, valga la redundancia, ordenado. Paso a paso. No todo, cualquier cosa desordenado. No. Tenemos que seguir un orden paso a paso. Yashar, recto. Primero hay que alejarse del mal, esa es la oscuridad. No vayas a lidiar con la oscuridad. Alejate de la oscuridad. Si una persona se está enfrentando a la muerte, no tiene que ir a lidiar con la muerte. Alejate, corre, escapate de ese lugar.
Y tenés que de entrada siempre hacer el bien. O sea, ocupate de siempre estar en un lugar apropiado, adecuado, no involucrarte con las cosas negativas. Y a pesar de que a través del servicio a Dios de la persona, en forma de pruebas y dificultades, y cuando hay problemas, etc., y cumplimos las mitzvahs, incluso habiendo problemas, esto nos da fuerzas y nos hace elevarnos, etc., y si no fuese por la prueba que pasamos, no estaríamos tan elevados. Y siempre se habla de este tema cuando uno habla de pruebas. Las pruebas te fortalecen, te hacen elevarte, todo lo que quieras. Pero no me veas, decimos todos los días en el rezo, no me traigas pruebas, Dios. No es que uno puede meterse a sí mismo en pruebas. No busques problemas. Vos tenés que buscar siempre estar en un buen lugar, en un buen ambiente, hacer el bien, alejarte del mal. Ok, si Dios te trajo una prueba, la vas a superar y te vas a elevar. Mazel tov. Buenísimo. Pero no busques pruebas, no busques problemas. No vayas a donde está toda la roña para trabajar con la suciedad y con la roña y con los problemas. Yo me voy a meter en el peor lugar de todos para refinarlo. ¿Para qué te metes en líos? ¿Quién dijo que ese es el orden normal del servicio a Dios? De ninguna manera. Vos tenés que ocuparte de estar bien, de tu familia, que tu familia esté bien, que la gente a tu alrededor esté bien. Es como decir, si la persona pecó, tiene que hacer tshuva, por supuesto, tiene que arrepentirse. Pero una persona no puede decir, voy a pecar para arrepentirme, de ninguna manera. Dios te va a complicar la vida. El Alter Rebbe dice que igual se puede hacer tshuva, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Es verdad, tshuva, el arrepentimiento te hace elevarte por sobre todo lo que quieras. Pero no busques problemas. No busques problemas. El ejemplo que se da en el Midrash es como un padre que le pone a un hijo una bolsita llena de plata y lo para en la puerta en la puerta del prostíbulo. Y obvio que el nene es un muchachito y ve a las chicas que son lindas y tiene un montón de plata ahí y va a terminar mal. ¿Qué querés? No hagas esto. No te compliques la vida. No es el lugar para estar ahí. No es el lugar para estar. Y por eso el Alter Rebbe no le explicó claramente, en forma concreta, a su nieto todo este asunto de que Jacob bajó a Mitzrayim. Mitzrayim es oscuridad. Ahí él refinó la oscuridad y se elevó. Y sus hijos estudiaban Torah en un lugar tan oscuro y lo refinó. No. Esto no es el mensaje para un nieto. Para un niño, quiero decir. No es el mensaje para un niño, el Tzemach Tzedek. De ninguna manera. El Alter Rebbe le dijo al Tzemach Tzedek claramente que hay que estudiar Torah. Esto es lo que le dijo el Alter Rebbe al Tzemach Tzedek. Y solamente aludió al otro asunto. Solamente aludió a que el refinamiento de la oscuridad en el nivel en el que estaban las tribus fue algo muy elevado, y esto agregó incluso un nivel espiritual en Jacob. ¿Cuál es la enseñanza en general en el servicio a Dios para nosotros de todo este maíz? ¿Qué podemos aprender de toda esta historia? A pesar de que Jacob, nuestro patriarca, cuando bajó a Mitzrayim, tuvo una simja, una alegría y un placer enorme del hecho de vivir con Yosef, y de ver que Yosef estaba vivo, es decir, espiritualmente hablando, físicamente hablando, y trabajaba y servía a Dios en forma recta. Sin embargo, el Tzemach Tzedek se preguntó, ¿cómo puede ser que esos años en que Jacob se encontró en un lugar con opresión, donde estaba oculta la presencia de Dios, donde era el lugar más perverso de la tierra, etc., cómo puede ser que esos años fueron sus mejores? Esta era la pregunta del Tzemach Tzedek, del niño. Porque la intención del descenso del alma a este mundo es que la persona, de entrada, no esté en problemas, que se escape de los problemas. Eso por un lado. No te metas en problemas, no te metas en líos. Por eso el chico no entendía. ¿Qué hace Jacob bajando a Mitzrayim? Está metiéndose en el peor lugar de la tierra. Por el otro lado, si ya estás en un lugar así terrible, tenés que escaparte de ahí. Si no estás ahí, no vayas al peor lugar de la tierra. No te pares en la puerta del prostíbulo, etc. Pero si ya estás ahí, salí corriendo de ahí. Esto es lo que el Tzemach Tzedek entendía. Un niño, hay que cumplir mitzvahs, hay que ser buena persona, hay que comportarse bien, etc. ¿Qué haces metiéndote en problemas? Justamente, esto es lo que el Tzemach Tzedek no entendía. ¿Por qué los mejores años de la vida de Jacob fueron ahí? Entonces el Alter Rebbe le explicó justamente, tenés razón, no tenés que meterte en problemas, pero si ya estás ahí, tenés que utilizar esa oportunidad para iluminar incluso la oscuridad. ¿Cuál es la respuesta del Alter Rebbe? Vamos a ver, la respuesta del Alter Rebbe tiene dos partes. Pshat, el sentido literal de lo que dijo el Alter Rebbe. La respuesta fue
que hay un seider, hay un orden de servicio a Dios. El orden recto y normal es que Dios hizo a la persona recta. E incluso esas personas que por alguna razón están en este mundo en problemas, y los problemas de este mundo los afectan y les complica la vida, etc. Incluso si están en esos lugares mismos, como son Mitzrayim, Herbas Haaretz, la perversión de la tierra, el peor lugar de la tierra, incluso ahí, tenés que saber que tu servicio a Dios no es solamente para evitar descenso, Chas v'Shalom, bajar en el nivel espiritual, etc. No. Tenés que hacer de ese lugar Dira Betachtoinim, en ese lugar tan bajo, tenés que hacer una morada para Dios. Tiene que ser un lugar iluminado con la presencia de Dios. Tenés que proyectar la infinitud divina en ese lugar. Incluso cuando estás en Mitzrayim, incluso cuando estás en los límites de la perversión de la tierra. ¿Y cuál es la forma de proyectar la presencia de Dios incluso en los problemas y las dificultades más grandes? Toira. A través de estudiar Toira, que se revela la presencia de Dios cuando estudias Toira, la sabiduría de Dios, y podés elevarte por sobre todas las limitaciones y problemáticas en el servicio a Dios. La Toira es la que te da la fuerza para elevarte, incluso estando en Mitzrayim. Esta es la respuesta simple que el Alter Rebbe le dio a su nieto. Incluso en Mitzrayim, Jacob tenía Toira, y ahí se puede vivir también. Esta es la respuesta simple. Y no solamente que Mitzrayim, los problemas, etcétera, no te van a limitar, sino que vas a poder vivir en Mitzrayim, incluso en Mitzrayim. Esa es la respuesta simple que el Alter Rebbe le dio a su nieto, el Tzemach Tzedek. Pero hay una respuesta más profunda, que el Alter Rebbe aludió a esta respuesta, trayendo el Midrash, diferente de lo que dice Rashi, con pequeños cambios. El Alter Rebbe estaba aludiendo a algo mucho más profundo. Incluso aquellas personas que ya se alejaron del camino por alguna razón y están en Mitzrayim, están en la perversión de la tierra, en un lugar bajo, se alejaron del camino. Ya no es el camino recto, ya empezaron a dar vueltas para acá, vueltas para allá, etc. Aparentemente ya están bajo el gobierno de Mitzrayim, bajo el gobierno de Egipto y los problemas de Egipto, las limitaciones de Egipto, etc. ¿Cómo una persona así puede vivir? ¿Cómo hace una persona así para superar todas esas cuestiones? Entonces ahí viene la respuesta en forma de alusión, remez, del Alter Rebbe a su nieto. No te des por vencido. Porque a través de tshuva, a través de retorno a Dios, podés iluminar incluso el lugar más oscuro de la tierra. No solamente que podés salirte de la oscuridad, sino que podés transformar esa oscuridad en luz. La respuesta simple, de vuelta, es, mira, hay que servir a Dios, le dijo el Alter Rebbe a su nieto. Y estudiando Toira te puedes elevar por sobre todos los problemas. Esto es lo que respondió el Alter Rebbe. Pero la respuesta más profunda del Alter Rebbe a su nieto fue, cuando estás en ese lugar tan bajo, tenés que iluminar ese lugar. Tenés que transformar esa oscuridad en luz. En la forma más profunda. Y por eso la respuesta, digamos, a lo que decíamos antes, faltan unos párrafos más para entender cómo se aplica esto a nuestras vidas personales. Pero la respuesta a lo que dijimos antes, la oscuridad, ¿qué es? ¿La ausencia de luz o una cosa que hay que iluminar? Depende del nivel en el que estás. Para Jacob, la oscuridad no era más que la ausencia de luz. En cuanto Jacob llegó a Mitzrayim, llegó a Egipto, ¿qué había en Egipto? Una yeshiva, una casa de estudio que Yehuda fundó, etcétera, como explicamos ampliamente. Entonces para Jacob no había ningún problema en Egipto. Él podía vivir en Egipto tal y cual vivía en la tierra de Israel. Para él no había ningún cambio. ¿Qué quiere decir que los mejores años de Jacob fueron en Egipto? Porque sus hijos estudiaban Toira. Porque sus nietos estudiaban Toira. Y la transformación que sus hijos y sus nietos hicieron de ese lugar, porque en un nivel espiritual de los hijos y los nietos de Jacob, la luz es una cosa concreta, la oscuridad es una cosa concreta, que hay que transformarla en luz, una cosa que lucha contra la luz. Porque en el nivel en que estaban ellos, sí es una cosa concreta. Cuando ellos transforman esa oscuridad en luz, Jacob mismo vive. Él mismo es elevado. Él mismo obtiene un nivel espiritual que antes no tenía. Pero solamente por bajar a Mitzrayim. Por eso sus mejores años fueron justamente en Mitzrayim, en Egipto. Y por eso el Alter Rebbe contesta, los hijos de Jacob estaban estudiando Toira. Probablemente el Tzemach Tzedek, cuando era su nieto, digamos, chiquito, cuando era un niño, no entendió
toda la profundidad de la respuesta del Alter Rebbe. Probablemente no. Cuando creció y él mismo explicó este versículo de otra manera, la virtud que surge de la oscuridad, en la luz, etc. Probablemente ya entendió en ese momento, cuando era adulto y era Rebbe, la respuesta de su abuelo, del Alter Rebbe. Pero este es el punto. Y por cuanto la oscuridad son las dos cosas, depende del nivel espiritual en el que estás. Hay gente frente a la cual la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Vení, iluminá y ya está. Y hay gente que tiene que luchar contra esa oscuridad. Está hundida en esa oscuridad. Y tiene que pelearla. Y tiene que transformarla en luz a través de tshuva. Iluminar oscuridad es solamente a través de Toira. Pero transformarla es Toira y tshuva. Y por cuanto la verdadera virtud es en la luz, es cuando se proyecta justamente de la oscuridad misma. Cuando la oscuridad es una cosa, quizás una persona que anda recto en el camino de Dios puede pensar, entonces voy a bajar, como dijimos antes, voy a bajar al peor lugar, voy a parar en la puerta del prostíbulo con $500 en el bolsillo. No vas a terminar bien. Por eso el Alter Rebbe aludió solamente a esta idea. Y no la dijo claramente. ¿Por qué? Porque con esa alusión, lo que el Alter Rebbe está diciendo es, momento, el camino que vos tenés que elegir en tu vida no es complicarte la vida. No vayas al peor lugar. No te compliques la vida metiéndote en situaciones que no sabes si vas a poder superarlas o no. Como decimos todos los días en el rezo, Dios, no me traigas pruebas. Yo no quiero problemas. No vayas a meterte en problemas. Cada uno de nuestras vidas podemos encontrar o podemos pensar cuáles son las situaciones en las cuales nos metemos en problemas. Que donde no hay comida como uno tiene que comer, que no hay, qué sé yo, las compañías no son muy buenas. No vayas a buscar problemas. Porque no sabes si lo vas a superar o no. Si ya estás en problemas, ok, sabé que tenés las fuerzas para superarlo. Lo podés superar. Porque efectivamente Dios te puso en ese lugar. Entonces Dios te dio la fuerza para superarlo. Pero no busques problemas. Entonces una persona que está en su camino de servicio a Dios recto, no busques torcer las cosas. Todo lo contrario, como dijimos antes, una persona que dice voy a pecar para después hacer tshuva, Dios no le va a permitir hacer tshuva. No le va a hacer la vida fácil para hacer tshuva. Y si la persona va a decir, pero a mí, ¿por qué me restan? Yo quiero la virtud de la oscuridad, cuando la oscuridad es una cosa. Si un tzadik va a decir, a mí me dejaron afuera, yo quiero tener eso también. No puedo llegar al nivel espiritual más elevado porque para mí la oscuridad no es una cosa, sino que simplemente la ausencia de luz. La respuesta también está aludida en las palabras del Alter Rebbe. Como dijimos antes, el nivel de Jacob mismo, él no podía llegar a iluminar la oscuridad misma, porque para él la oscuridad no era una cosa. El nivel espiritual en el que él estaba, lo único que había era luz. Más luz o menos luz, pero no oscuridad como una existencia propia concreta. Sin embargo, a través de que sus hijos estudiaban Toira, que para ellos sí la oscuridad era una cosa concreta, a través de que sus hijos estudiaban Toira, Jacob mismo vivió, Jacob mismo se elevó. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? A través de que cada uno de nosotros nos ocupamos de acercar a otros Yehudim a Toira Mitzvahs, de acercar a cada una de las otras personas del mundo, cada uno como le corresponde, con los 613, con los 7 preceptos, lo que sea, a través de que cada uno de nosotros nos ocupamos de acercar a otra gente a la Toira, a la gente que está alejada, o que está un poco más alejada que uno, no importa. Si sabes Aleph, enseña Aleph. Sabes Aleph y Beis, enseña Aleph y Beis. Ok, el otro no sabe ni siquiera la Aleph, vos por lo menos sabes la primera letra, el otro no sabe ni eso. Cuando cada uno de nosotros nos ocupamos de eso, de hacer lo que podemos para acercar a otros a Toira, a mitzvahs, a Dios, esto genera una virtud incluso en quien está enseñando. No solamente hay una ganancia en el que aprende, también hay una ganancia en el que enseña. Y esto lo vemos de Jacob. Jacob mismo creció, vivió, porque sus hijos estudiaban Toira, porque sus nietos estudiaban Toira. Y a través de esto acercamos la venida de Moshiach rápido en nuestros días, que sobre Moshiach está escrito que viene viene a hacer que los tzadikim hagan tshuva, que los justos retornen a Dios, que los justos mismos se acerquen más a Dios. Esto es lo que es un tzadik, esto es lo que es Moshiach, hacer incluso que los tzadikim hagan tshuva. Dice que cada uno de nosotros podemos crecer en nuestro servicio a Dios. Lo que digamos surge simplemente de todo esto es, como yo dije en la introducción, punto número 1, cada historia tiene
puntos, comas y es precisa. Punto número 2. La oscuridad es las dos cosas, depende del nivel espiritual en el que estás, cómo observás, cuál es tu enfoque. Puede ser que sea solamente la ausencia de luz, puede ser que sea una cosa concreta que hay que iluminar y trabajar. ¿Qué queda para cada uno de nosotros? En el nivel en el que estás, estudia Toiro. La Toiro te va a elevar de nivel. Y ocupate de que otros a tu alrededor estudien Toiro también.